Listo. Bueno, estuvimos platicando antes de irnos de vacaciones sobre esta visión de la divinidad en el mundo mesopotámico, que es muy importante porque habíamos dicho que históricamente, al menos se nos dice o se nos trata de dar una referencia geográfica sobre el origen del pueblo de Israel, ¿sí? Sobre los hebreos. Y esto es a través de el remontarse a la figura de Abraham. Abraham con toda su casa, ¿sí? Incluyendo esclavos, familia legítima y demás, ¿no? Y lo que nos dice el Génesis es que salió de Ur de Caldea, y como recordarán, Ur de Caldea es parte de las ciudades principales de estas grandes culturas y sobre todo eh, de la antigua etapa sumeria y posteriormente de los desarrollos en las culturas acádicas, asirias, babilónica, etc. Entonces es importante conocer también esta cosmovisión sobre sobre Dios, sobre el hombre y el mundo, para poder entonces comprender más ampliamente aquello que nos ha llegado por revelación a través de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y al final yo daré una clase conclusiva en la cual les voy a comunicar pues parte de mis reflexiones en torno al, a la exposición histórica y al desarrollo histórico de estas ideas en los pueblos del Oriente Medio, Mesopotamia y Egipto, en relación a la revelación, pero bueno, eso ya llegaremos al final del curso. Entonces, estábamos hablando de que era muy importante entender estas ideas mesopotámicas sobre Dios y empezamos a ver diversos elementos para ayudarnos en esta interpretación. Vimos los rasgos generales de los mitos en estos pueblos, hablamos del panteón sumerio, vimos los nombres. Aquí realmente, recuerden, no es importante aprendernos de memoria los nombres, a menos que vayamos a hacer una especie eh, de, de filología, ¿sí? O de hermenéutica, ocupando el recurso filológico, pero es conveniente al menos que vean esta característica, ¿sí? De la tríada principal. Eh, en Sumer era An, Enlil y Enki. Y esto se va a transformar cuando le suceda a la cultura acádica, porque van a transformar esta tríada, renombrándola bajo el término de Anu, Enlil y Ea, y que posteriormente en el periodo asirio-babilónico va a ubicarse, ¿sí? Va a integrarse Marduk como dios principal, incluso por encima de todos los demás. Y con esas tres características, ¿sí? Del cambio de nombre y de la inclusión de este último personaje, son, vaya, las características generales con las cuales ustedes pueden describir el desarrollo de la idea de Dios en estos pueblos. ¿Sí? Esa es la idea general. Podemos profundizar más, pero la idea general, que sí o sí se la tienen que aprender, es esta, ¿sí? La tríada del panteón sumerio, la tríada y el esquema que se forma a través del mundo acadio y su culminación con la inclusión de Marduk en el periodo babilónico. También vimos algunos rasgos de esta religión, hablamos del papel eh, y sobre todo de la figura representada en los dioses, ¿sí? En comparación muchas veces con las actividades humanas o con determinadas cosas, ¿no? Como el sol o como la guerra, etcétera. Hablamos de la diferencia entre el panteón sumerio y acadio, sobre todo porque el panteón sumerio
era de una característica politeísta in extremis, tanto incluso que muchas veces las deidades o las cosmogonías de una ciudad a otra, aunque eran sumerias, variaban, ¿sí? No había un credo, un dogma religioso uniforme, sino más bien cada ciudad, cada lugar hacía modificaciones especiales a su visión, aunque evidentemente debieron de tener una raíz común. En cambio, la cultura acadia viene a sincretizar tanto sus ideas junto con las de los antiguos sumerios, adaptan su lengua y nos hacen entrega de una especie de sistema que explica de una manera, digamos, más universal cómo es que los dioses se organizan, cómo es que estos han hecho y organizado el universo, la Tierra, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto también es una diferencia clave cuando comparemos sumerios y acadios. Unos tienen un politeísmo más caótico, los sumerios, mientras que los acádicos o los acadios han hecho una adaptación, es un sincretismo obviamente, pero nos dejan una visión sistemática más universal, ¿sí? Hablamos también obviamente, de los cambios que hicieron tanto a los nombres de los dioses como a la teología detrás de cada uno de los dioses, cuando pasaron del poder de sumerios a los acadios, ¿sí? Los acadios terminaron transformando esa herencia cultural de los sumerios, incluyendo en los nombres. Hablamos también de algunos signos que nos pueden indicar los rasgos de las divinidades. Hicimos por ahí un ejercicio de análisis de atributos, con el cual pues obviamente reforzamos estas diapositivas y dijimos que, bueno, en el arte sumerio, sobre todo, y acádico de de las primeras dinastías, se encuentran representadas los dioses con un signo de una estrella, porque recuerden que los dioses eran significados eran significados a través de los astros, ¿sí? A través de los astros. Y bueno, hablamos de que también eran divinidades antropomorfas con características humanas y si acaso algunas características animales, pero en una gran menor, en una gran, en menor medida, ¿sí? Hablamos obviamente que hay textos que nos declaran la superioridad divina, como ustedes lo han podido ver a lo largo de estas lecturas que han ido haciendo. Recuerden eh, bajo qué nombre se refieren a los dioses, sobre todo ustedes que ya leyeron el Enuma Elish, todos esos nombres que le dan a Marduk, que lo ensalzan y que lo muestran a la vez con características humanas, pero a la vez con características de una potencia y un poder obviamente tremendos y superiores a los de cualquier ser humano. En medio de estos atributos también platicamos sobre los datos que nos dan los himnos, los distintos poemas a los dioses, y encontramos que hay mitos que nos hablan de ese especial esplendor divino, y hacíamos una comparación con este fenómeno que nos relata el Éxodo con Moisés después de hablar con Dios en la montaña, ¿sí? Después de este encuentro, y que bueno, se nos describe a Moisés como bajando de la montaña con el rostro radiante, sí, radiante de luz, que causaba temor. Y bueno, que les decíamos que era un detalle interesante, eh, comparable obviamente con esta cultura, con estas culturas mesopotámicas, porque ellos también hablaban del resplandor, ¿sí? Melammu, como una característica de la divinidad. También dijimos que los dioses son mortales, los dioses también mueren, en efecto, sin embargo, no mueren
no mueren o su muerte no está dictada del mismo modo como está dictada la muerte humana. En el caso de los dioses mueren cuando la voluntad de los mismos dioses así lo quiere, mientras que la vida humana es determinada mecánicamente posterior a que el hombre fue hecho. No sé si ustedes lograron avanzar en su lectura en el Atrahasis, pero hay alguna parte del Atrahasis, uno de los tantos relatos, en los cuales después del diluvio, después del diluvio, los dioses dictan que los hombres ya no van a poder vivir, ¿sí?, más de tantos años. Y entonces regulan la edad del hombre y obviamente lo hacen finito, con una finitud aún más marcada. Y bueno, entonces la muerte sobreviene más bien porque ya está determinado en el destino, ¿sí?, por los dioses, mientras que la muerte de los dioses mismos no sobreviene sino bajo consenso general de los demás dioses. Y digo bajo consenso general porque como ustedes ya leyeron en el Enuma Elish y en el Atrahasis, cuando los dioses deciden hacer al hombre, en el caso del Enuma Elish, Marduk pide la sangre de algún dios, ¿no? Y este dios es el condenado, ¿sí? Kingu. Kingu, que había sido el capitán de las fuerzas de Tiamat, ¿sí?, en la lucha contra Marduk. Y entonces todos los dioses, bueno, más bien es Marduk el quien decide, ¿sí? Aconsejado obviamente del resto de dioses. Y en el Atrahasis pasa algo similar. Obviamente no es Marduk, pero los dioses en consenso deciden que debe haber en efecto un sacrificio y, y la diosa madre tiene que formar al hombre de arcilla, pero ella pide, ¿verdad?, una arcilla purificada. Y el dios que se decide que debe morir es el dios Hue-Ilu, ¿sí? Hue-Ilu. Y si se dan cuenta, estos dos dioses que mueren en estos relatos lo hacen pero por consenso divino, ¿sí? No es que su destino sea morir, al contrario, su destino no es morir, su destino es pervivir y someter a los hombres para seguir viviendo. De hecho, por ello crean a los hombres, ¿sí? La visión antropológica de estos pueblos dicta que los hombres existen para servir a los dioses. Entonces, aunque los hombres sirven a los dioses, tienen un tiempo de vida, mientras que los dioses no tienen un tiempo de vida, a menos que los dioses decidan que uno debe de morir. Entonces, está la diferencia. Y también hablamos, bueno, creo que de esto ya no hablamos, ya no llegamos hasta la de la divinización, pero hay que recordar que en las primeras culturas de la Mesopotamia, al menos la cultura sumeria, tenía, como les dije, esta característica de ser una cultura politeísta in extremis, porque nos aparecen muchísimos dioses y como les dije, incluso cada ciudad, ¿sí?, cada ciudad tenía su propia visión. Y esta visión difería muchas veces de la de los demás. Entonces era una cosmovisión, una cosmogonía, una teogonía muy particular. Y muchos de los reyes de estas ciudades terminaron siendo divinizados, ¿sí? Como Lugal-Saguesi. Pueden ustedes buscar en internet el término Lugal-Saguesi y les va a aparecer un nombre histórico, ¿sí? Un rey de Sumeria, ¿sí? Del reino sumerio en la época antigua, etcétera. O sea, se tienen registros de estos personajes históricos. Aquí el caso es que la mayoría de este panteón sumerio se fue acrecentando gracias a que personajes fueron divinizados, ¿sí? Como les digo, Lugal-Saguesi, entre otros.
También hay otros personajes que sin ser divinizados totalmente, fueron revestidos de características divinas sin llegar a ser dioses. Por ejemplo, Utnapishti, ¿sí? Utnapishti es la versión, bueno, no lo tengo claro, es la versión mesopotámica de Noé. Utnapishti también se salva del diluvio, ¿sí? Con su familia, y ellos, por así decirlo, son los que continúan la humanidad. Entonces, a grandes rasgos, Utnapishti es un ser que ha sobrevivido al diluvio, pero que posteriormente a sobrevivir al diluvio, él es revestido de inmortalidad. De hecho, hay un texto que me parece no vamos a leer, no vamos a leer, lástima, eh, pero se los recomiendo mucho, incluso pudieran hacer su trabajo al respecto. Por ahí, Tonal, creo que te serviría mucho ese texto. Es el libro del Gilgamesh. El Gilgamesh es un mito mesopotámico que narra las aventuras de Gilgamesh, un rey de estos pueblos de la Baja Mesopotamia, que obviamente es un rey que hace mucha injusticia a su gente, pero que al querer ser asesinado por los dioses, él se sobrepone a la voluntad de los dioses y triunfa sobre ellos. Es más, se hace amigo incluso de uno de los secuaces que lo iban a matar. Y cuando este amigo muere, Gilgamesh, muy triste, va en búsqueda de la inmortalidad. Y en esa búsqueda por la inmortalidad, llega a conocer a Utnapishti, ¿sí? A preguntarle por cuál es el secreto de la inmortalidad. Y bueno, lo que se nos narra en ese texto del Gilgamesh es una epopeya de las más antiguas y, según muchos críticos, de las más bonitas. Y les invito a revisarla, incluso sin leerla, basta con que pongan en YouTube el mito de Gilgamesh y busquen alguna versión no tan larga como para ver el resumen, incluso hasta animado o en película, de este texto, ¿sí? Hay partes muy interesantes, sobre todo la que es relativa a esta lucha por la inmortalidad, ¿sí? Por no morir. Y les hago mención del Gilgamesh porque es siempre este anhelo humano, ¿sí? Eso es lo que expresa este anhelo humano por pervivir aún más en la tierra, a diferencia de los dioses. Y tiene la particularidad de que en él figura un ser humano que ha sido revestido de esa larga vida, ¿sí? Que es Utnapishti, sobreviviente del diluvio. Y bueno, también encontramos que los dioses son identificados con los astros, sobre todo con aquellos astros que determinan en cierto modo los, los destinos, ¿sí? Recuerden que que la astrología en estos pueblos era un arte y era una actividad muy primordial, eh, porque estaban seguros, la gente estaba seguro que los dioses manifestaban su voluntad en los signos, ¿sí? Y uno de los signos más claros era los astros, ¿sí? Porque en los astros estaba una parte de los dioses. No son explícitamente los astros los dioses, lo que no los hace materialistas. Si ellos dijeran que los astros materiales son los dioses, estaríamos hablando de un materialismo, ¿sí? Pero esto no es así. Ellos entendían que los dioses tienen una pequeña parte, ¿sí? O están
en una parte en los astros, una parte en los demás signos que los significan, como pueden ser sus estatuas, etc. Pero sin estar solamente ahí. Y bueno, continuamos. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? Yo te iba yo a preguntar cómo Sí. se escribe el giganés. Aquí lo voy a escribir con la plumita. Así, Gracias. de nada. ¿Algo más, muchachos? No, Eric, todo bien, gracias. Ok. También hay entidades naturales que son tomadas no como dioses, pero sí como algo superior al poder humano, como las montañas, ¿sí? Los ríos. Aquí tienen ustedes esta imagen de uno de los montes correspondientes a las lejanas tierras de Irán, ¿sí? Que distan en gran distancia de las tierras de la Mesopotamia, pero que son la referencia geográfica más clara que ellos pudieran haber tenido para decir que esas altísimas montañas debían ser habitadas o debían ser personificación de alguna fuerza tan increíble, ¿sí? Una fuerza tan grande. Así como el río, ¿sí? El Tigris y el Éufrates, que aquí tienen una foto de, no sé de qué parte del Tigris o el Éufrates, pero ustedes lo pueden consultar muy bien, fotos del Tigris y el Éufrates, tanto en Google Maps como en la web. Obviamente lo que van a encontrar ahora de lo que es el Tigris no es el Tigris legendario, es un Tigris obviamente disminuido, que ha sido modificado en gran parte para el aprovechamiento humano. Pero bueno, les he puesto estas dos fotos porque es necesario mencionar que para estos pueblos, como estas entidades naturales eran un lugar en el cual Dios o una fuerza espiritual superior se manifestaba, son o fueron usadas como jueces. No sé si alguno de ustedes ha escuchado sobre las ordalías, porque también se hacían ordalías en el mundo cristiano. Esto de la ordalía no es de apenas ni de hace 500 años, sino tiene miles de años creer que entidades naturales pueden servir de jueces. ¿A qué me refiero? Miren, cuando había un problema legislativo, una acusación, un juicio determinado y no se podía llegar a un veredicto, lo que hacían las partes contendientes era someter el juicio a una ordalía. La ordalía era dejar que alguna de estas fuerzas de la naturaleza nos mostrara si la persona acusada era inocente o no. ¿De qué modo? Piensen ustedes en este río, en el Tigris o en el Éufrates.
alguno de ustedes o de nosotros los acusa uno de sus compañeros porque hacen brujería. Ya, los acusan de brujos. Pero pues no hubo testigos, no hay nadie más que los acuse más que esa persona. Y entonces, ¿qué hace o qué haría alguien? Bueno, pues vamos a llevar esto a un juicio divino. Entonces los van a llevar ahí a la ribera del Éufrates y los van a tirar al río Éufrates. Y si ustedes sobreviven, es decir, si no se ahogan, es porque son inocentes. Pero si no sobreviven, es porque la divinidad o el espíritu del río ha hecho justicia y los ha encontrado a ustedes obviamente culpables y por eso los ha matado. Esa es una ordalía. Esa es una ordalía en la antigua Mesopotamia y no es la única forma. También lo hacían con el fuego, aunque la ordalía de fuego era más común en el mundo cristiano, hasta donde yo sé, aunque no hay duda que también ocupaban el agua como ordalía. Un ejemplo cómico de esta ordalía la pueden ustedes encontrar en algunas películas, en algunas series. Hay un capítulo de Los Simpson, de estos episodios especiales de Halloween, en la cual a un miembro de la familia Simpson la someten a una ordalía tirándola de un barranco y digamos, el argumento es lo mismo, ¿no? Si sobrevive es porque sí es, porque sí es inocente, o si no sobrevive es porque era culpable, ¿no? Ok. Entonces, esta ordalía ya estaba presente en estos pueblos y funciona como una especie de juicio divino en el cual intervienen las fuerzas de la naturaleza en las cuales están significadas estas divinidades. Y bueno, también es importante mencionar que aunque Jan Botero nos dice que no hay una palabra capaz de traducir a nuestro léxico la palabra demonio, traducir de nuestro léxico al léxico de Sumeria o de los pueblos acádicos, con este término de demonio, pero sí tenían en su cosmovisión la idea de espíritus malignos. Y bueno, estos espíritus malignos terminarían siendo aquellos que hacen maldades, ¿sí? Aquellos que destruyen las cosechas, aquellos que representan destrucción, que representan muerte, y que no está claro, ojo, no está claro cuál era su puesto en el mundo, porque no se nos aclara si ellos fueron creados con algún propósito benéfico, sino solamente se nos menciona como espíritus malignos que intervienen en ciertas épocas. Y bueno, un ejemplo de ello es esta figurilla que les traigo aquí, que lo he encontrado en varias fuentes como Pazuzu. Si no mal recuerdo, ha llevado a la pantalla también en diversas películas y creo que también en Los Simpson. Y en efecto, era una divinidad, bueno, no una divinidad, era uno de estos espíritus malignos que llevaban desastre a la comunidad. Aquí habrá que preguntarnos entonces cuál era la función de tener una estatuilla de estos seres malignos. Y una respuesta muy lógica sería que quizás sería para alimentarlos, ¿sí?
como lo hacían con las imágenes de los dioses. Y una vez alimentados y saciados, estos espíritus malignos, estos demonios, no tendrían por qué asolar al pueblo, ¿sí? A la gente. Una explicación interesante y muy coherente con esta cultura sería esa, aunque, repito, esto es más bien, esto último, es especulación personal. ¿Por qué no nos dice esto Jan Botero? Jan Botero se limita a decir que bueno, la palabra demonio, ni su plural, no existía ni en sumerio ni en acadio, pero que sí había esos seres nocivos y peligrosos. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? No, Eric, creo que no vamos bien. Ok. Aquí la animación no se guardó. Bueno, ahí les voy moviendo. Espero puedan ver la pantalla bien. Ok. Vamos a hablar ahora de la imagen de los dioses. Y es algo muy curioso porque vamos a encontrarnos con rasgos tanto muy humanos, ¿sí? Como, bueno, sobre todo eso. Ustedes me dirán otros rasgos interesantes de estos dioses. Pero lo primero es lo humano. Si se dan cuenta en esta figura de la izquierda, tenemos a Marduk, ¿sí? El dios Marduk con una serpiente. Fíjense cómo lo han puesto, no solamente adornado, sino con figura humana, y que incluso hay textos en los cuales se trata de especificar cuál era la forma de los dioses. Para estos pueblos era muy importante conocer el detalle de las divinidades, y era un detalle, digamos, físico, era un detalle natural. Por ejemplo, fíjense lo que dice un himno sobre Marduk, sobre su figura. Su cabellera es el tamarisco, su bigote es el abanico, sus tobillos el manzano, su pene la serpiente, su vientre es el tambor lilisu, su cráneo es la plata, su esperma es el oro. Fíjense qué descripción. Y aquí ustedes válidamente pensarán que esto era más bien un poema, ¿no? Era una especie de alabanza. Y bueno, sí, puede ser, pero eso no deja de contrastar con estas figuras, con estas imágenes que hacían de estos dioses, y en este caso es el mismo, es Marduk, ¿sí? Obviamente las descripciones que les acabé de dar no son tan específicas, aunque hay otros textos que sí nos hablan de que la estatua de Marduk tenía que ser de tal material, debía de medir tanto, ¿sí? Etcétera. Y igual contrasta con la creencia intrínseca de estos pueblos que tenían para pensar que en la estatua de un dios verdaderamente habitaba ese dios. De modo que si alguien robaba la estatua del dios en su templo, es porque se robaba a Dios. Y cuando la estatua no estaba en su templo es porque Dios no estaba en su templo. Entonces, este es un dato muy interesante, muchachos, porque recuerden este elemento teológico litúrgico que en cierto modo está presente en el pueblo de Israel. No de igual manera, obviamente, pero es algo que se parece, y si se parece es porque se parece por algo. Aquí la tesis es que se parece porque ellos vienen de una tradición que marcaba esta característica especial, ¿no? De considerar a Dios con nosotros gracias a que se manifiesta en algo concreto.
y en el pueblo de Israel, después de la salida en Egipto, que fue obviamente el Arca de la Alianza, el objeto físico, ¿sí? Elaborado, que era lo mismo que hacían estos pueblos con sus imágenes. Que hay signos que no son elaborados, que son naturales en el libro del Éxodo, obviamente sí los hay, pero no nos vamos a enfocar a eso, sino solamente en esta semejanza que hay entre la representatividad divina a través de sus estatuas, ¿sí? con ciertas características. Bueno, continuemos. Hay, aquí tenemos también otra imagen, ¿sí? Que es de un kudurru, un kudurru, una especie de ladrillo grande. Hay quien los traduce con el término de mojón. En estos tabiques, ellos hacían inscripciones determinadas, y este kudurru tiene símbolos de divinidades, ¿sí? Con su nombre en la escritura propia de estos pueblos, que es la cuneiforme. Y entonces, fíjense cómo hacen simbolizar a los dioses. Esto es interesante, porque yo les dije, ¿se acuerdan que estos pueblos no fueron, o sea, no ocuparon figuras de animales para representar a los dioses, ¿sí? Porque de manera genérica no fue así, pero en determinadas ocasiones hacen significar a los dioses con estas imágenes. Por ejemplo, a Ea, fíjense, le han puesto como símbolo esta cabeza de carnero, ¿sí? Ok. Luego vemos a otras divinidades, ¿sí? Como Nergal, ¿sí? Con esta especie de felino, ¿sí? Vemos también un alacrán, que son también imágenes de los dioses. Por ejemplo, el escorpión puede significar a Ishara, ¿sí? O Ishar, que significaría posteriormente Istar, ¿sí? Recuerden que hubo un paso de nombres de una cultura a otra. También podríamos encontrar un arado, quizá no en esta imagen, pero en algunas otras, y el arado significará a Ninurta, ¿sí? Dios de la agricultura. Aquí tenemos, por ejemplo, al lado izquierdo, también junto a Gula, esta especie de zapato que es una lámpara, ¿sí? Es una lámpara que simboliza a Nushku, ¿sí? Bueno, aquí lo han nombrado como Nushka, que es la divinidad encargada del fuego y de la luz, ¿sí? Entre otras cosas. Entonces, si se dan cuenta, la divinidad era representada a través de imágenes diversas, predominantemente antropomorfas y secundariamente, muy secundariamente, con formas zoomórficas e incluso inanimadas, ¿no? Como pueden ser herramientas, como el arado, como la lámpara de aceite, etc. Y en esta otra tienen ustedes una representación de Marduk. Fíjense, es una representación muy antropomorfa, ¿sí? Que se declara que están asistidos por animales emblemáticos. Y esta serpiente, característica de las representaciones de Marduk, ¿sí? Entre otras cosas. Y bueno, ya para terminar, hay que mencionar lo siguiente. Bueno, más bien, les pregunto, ¿hasta aquí alguna duda? No, Eric, gracias. Ok. Bueno, entonces retomamos para terminar. Entonces dijimos que las divinidades eran divinidades antropomorfas,
se caracterizaban por estar, por ser trascendentes a lo humano en todo sentido, incluso en la misma muerte. Vimos que la divinidad no solamente es una idea abstracta, sino sino la divinidad se encarna y hace presencia en las cosas físicas, como en los astros, en las fuerzas de la naturaleza, en las representaciones mismas por las cuales se significan. Porque recuerden, ¿cómo vamos a Ninurta, dios de la agricultura, con qué se significa Ninurta si no es con un arado? ¿Sí? Es decir, en la actividad, ¿sí? En el hacer, pensemos en este término metafísico de en el acto, ¿sí? En el acto de ser y de ser algo determinado, ¿sí? Que es el arar, está representado el Dios que lo ejecuta. Entonces es, digamos, un grado de representatividad muy interesante, quizá un tanto diferente del egipcio, eso no hay duda, y que ya nos deja ver las características del politeísmo de esta cultura. Bueno, hasta ahí le vamos a dejar. Todavía nos falta terminar algunas cosas de la teología y ya empezar a ver la cosmogonía. En clases pasadas empezamos a practicar del Enuma Elish y su diferencia con el Génesis. Para los que no llegaron, creo que no les subí la clase, o creo que sí les subí la clase de ese día. Revisen de todos modos en el muro del Edmodo. Yo voy a revisar también y voy a subirla si es que no subí la de ese día. Nos faltaría ver nada más eso y ya pasamos con la antropología. Recuerden entregar sus reportes de lectura. ¿Va que va? Eso sería todo, muchachos. Les voy a publicar en Edmodo cuáles van a ser los siguientes textos, o creo que ya acabamos. No creo que ya acabamos, ¿verdad? Ah, no, faltan otros. Estén al pendiente. En Edmodo les voy a subir cómo nos dividimos los otros 2 textos que nos falta terminar de leer, ¿sí? Que son los códigos. Muchas gracias, buenas tardes. Sí, gracias.